Bendiga, amén. Buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les saludamos. Si hay alguien entre nosotros que está por primera vez, ¿hay alguien con nosotros por primera vez acá? ¿O todos somos de la casa? ¿Acá hay una visita? ¿Qué tal si los hermanos que están al lado le estrechamos la mano? ¿Hay alguien más? Le damos la bienvenida en el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguien más? ¿Nadie más? ¿Todos los demás? Bueno, saludamos también a los que están a través de las redes sociales, a través del Facebook Live, en la internet, que nos están acompañando miércoles tras miércoles, domingo tras domingo. Y si alguno se ha conectado en esta mañana y por primera vez está con nosotros, somos una iglesia reformada, una iglesia protestante, centrados en la Escritura. Por eso ha visto que hemos estado adorando y glorificando a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Así es que un cordial saludo también de parte de nuestros pastores principales, Richard y Licey González. Para nosotros un gusto poder tenerles acá y que usted está ahí conectado, y oramos que usted pueda conseguir una iglesia también allá donde está y se haga parte de la iglesia y sea miembro activo de una iglesia, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Amén. Bueno, estoy hoy asistiendo a nuestro pastor principal. Él está en Quebradillas, en la iglesia Redimidos de Cristo, donde pastorea Cáceres, Josué Cáceres. Algunos lo conocen porque ha sido profesor de nosotros en la escuela de ministerio. Así es que hoy, por la gracia del Señor y por su misericordia, me ha concedido ser hoy el instrumento para compartir con ustedes la Escritura. Vamos a retomar en el libro de los Hechos. Estábamos antes de que cerrara el año en el capítulo 9 y hoy vamos a continuar con el capítulo 9 y vamos a llegar hasta el capítulo 11. Así es que espero con la gracia y el poder de Dios y que su palabra venga para alimentarnos, venga para dirigirnos, nos ayude el Espíritu Santo a asimilarla y podamos ver ahí lo que en la Escritura nos muestra para estos tiempos también, en la aplicación que tiene para mi vida también personal y en la aplicación que tiene para nosotros también como iglesia. Amén. Vamos a orar antes de entrar a la Escritura. Vamos a adorar. Hemos estado en su presencia, adorándole, cantándole. Ahora le vamos a adorar a través de la Escritura. Le pido que oremos juntos y pidamos al Espíritu de Dios que sea quien tome control de todo lo que podamos compartir a través de esta Escritura. Padre, estamos en tu presencia, glorificando, exaltando a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador y Rey, nuestro amo, nuestro dueño. A Él sea toda gloria, a Él sea toda la alabanza. Mientras adoramos a Jesús, sabemos que tu corazón se regocija porque tú lo has glorificado a Él y Él te glorifica a ti, Señor. En esta hora, Señor, somos la iglesia, somos tu pueblo, somos aquellos que tú atrajiste hacia Él para salvación. Y yo te ruego que si hubiera entre nosotros alguno que todavía no ha tenido la vivencia de la regeneración, la salvación en ti, por favor, que hoy tu palabra abra sus ojos, abra su entendimiento, te le reveles y ellos conozcan la verdad y la verdad les haga libres en esta mañana. Te lo suplico conforme a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos asiste aún en nuestras debilidades. Yo te necesito tu ayuda para compartir estos versos de extensión, de tanta aplicación que puede haber en ellos. Ayúdame para que no se escape nada de lo que tú tienes a bien en tus planes para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, te rogamos esa dependencia de tu Espíritu. Glorifica a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, a ti sea sobre todas las cosas toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Estamos entonces en el libro de los Hechos, capítulo 9. Ya hemos visto en el inicio del capítulo 9
cómo entra la historia de la conversión de Saulo de Tarso, cómo se convierte Pablo después de haber estado persiguiendo a la iglesia, y vemos cómo Dios mismo, Jesucristo mismo, le hace el llamado y lo comienza a transformar para ser un instrumento de su gloria. Así como en muchos de nosotros Jesús se ha manifestado y nos está haciendo un instrumento de su gloria. Pablo, que llevaba amenazas contra la iglesia, que los llevaba presos a los creyentes y estaba creyendo que hacía lo correcto, pero estaba completamente opuesto al plan de Dios. Jesús mismo tiene entonces que revelársele, y dice la Escritura que tan pronto él recibe de esa revelación y Ananías ora por él y se caen escamas de sus ojos, ahora Pablo puede entender quién es el Señor. Y hubo una respuesta, porque cuando Dios nos habla siempre tenemos una respuesta en nuestro interior. Entonces Pablo respondió: ¿quién eres, Señor, para que te sirva? Y desde ese instante, cuando Jesús le dijo: yo soy el Señor Jesucristo a quien tú persigues, él comenzó entonces a predicar la Escritura, a predicar la palabra. Entonces en ese escenario es que nosotros nos quedamos escuchando el mensaje a finales del año 2019. Dicho sea de paso, felicidades a todos aquellos que entramos al 2020, y si alguno no había estado viniendo, pues qué bueno que ya está acá, y hoy retornamos a ese capítulo 9. Vamos a comenzar desde el verso 32, como les dije, 9:32. Ahora vamos a ir a otro escenario. Entonces, mientras yo estaba repasando la Escritura y mientras estaba estudiándola, me di con una verdad que de pronto me hizo recapacitar, y dije: no creo en cosas así que son casualidades. No hay casualidades en Dios. Dios tiene todo orquestado, y lo vamos a ver porque este capítulo tiene mucho que enseñarnos sobre eso. Entonces lo interesante es que mañana se celebra un día que se le da honor a un hombre, que ese hombre fue capaz de proseguir su vida con un objetivo, con una meta, con un sueño, y ese hombre es Martin Luther King Jr. Mañana se celebra ese día. Algunos saben que la frase más famosa que él tenía es: yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Pocos saben cuál era el sueño de Martin Luther King, y algunos ya lo celebramos, y como es día de fiesta, pues nos vamos por ahí por la window y disfrutamos y paseamos y cogemos el día libre, ¿verdad que sí? Pero este hombre proseguía un sueño, y ese sueño que les comparto cómo es que él lo mencionaba, es que ese sueño que él tenía es poder ver a la nación todos viviendo juntos, levantándose juntos en el verdadero significado del credo que ellos profesaban, de que Dios creó a todos los seres humanos, que Dios los creó a todos los seres humanos por igual, y su sueño, al sueño que él seguía y que quería seguir soñando, era poder ver a todos esos seres humanos vivir con justicia racial, saliendo de ese valle de oscuridad donde lo que estaban era en la injusticia racial, y él soñaba poder verlos entrar iluminados al camino de la justicia racial, con fe, siendo capaces de todos transformar las diferencias, las discordias, la separación que había entre las razas de los unos y los otros, y entrar en una hermosa sinfonía de hermandad, y así poder traer ese gran día donde todos
estaremos delante de Dios, tanto los gentiles como los judíos, los protestantes como los no protestantes, todos unidos de la mano cantando el cántico del negro espiritual que dice: soy libre, somos libres gracias a Dios Todopoderoso, somos al fin libres. Y con esas palabras, en esa gran exposición que tuvo en ese momento, en el 63, donde tuvo allí una exposición inmensa en este día en Washington, con esas palabras él ganó el premio Nobel en el 63, ganó el premio Nobel de la Paz, y él prosiguió ese sueño a tal punto donde 4 años después un francotirador con violencia racial lo desplomó y lo mató, y allí quedó Martin Luther King. Prosiguió su sueño, entendiendo que Dios había quitado toda barrera de separación y que ahora Dios se ha levantado un pueblo. Entonces, en ese contexto es que hoy en el capítulo 10 vamos a estar viendo cómo a Pedro mismo Dios tuvo que también trabajar con él porque estaba lleno de prejuicios. Entonces, nosotros los seres humanos somos muy propensos a discriminar. Discriminamos de raza, de religión, de estatus social, si son ricos, si son pobres, si son inteligentes. Por las apariencias discriminamos. Es un mal que hay en nosotros por causa de la caída, y debemos de arrepentirnos de eso, porque no debemos de hacer acepciones de personas, no debemos de discriminar, pero es parte de ese pecado que arrastramos por causa de lo que aconteció en la caída. En este pasaje vamos a ver que los planes de Dios son mucho más altos que los planes nuestros. Vamos a ver que Él tiene elegidos de todas las naciones, y así es como he titulado este mensaje. Y sale de Apocalipsis 7 del verso 9, donde dice: una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, porque ante el trono blanco, ante el trono de Jesús y del Cordero, habrán de todas las naciones, salvos por la gracia de Jesús, que estarán adorando al Cordero. Aleluya. Entonces, a una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, es donde en estos pasajes vamos a ver que se da esa apertura. Acompáñeme a la escritura y veamos con paciencia, porque voy a tener que leer capítulo y medio. Así es que veamos en la escritura la riqueza que ella misma tiene, la iluminación que nos puede traer la escritura. Vamos allá. Verso 32 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y se vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba por allí cerca, levantándose, entonces fueron a Pedro, y con ellos fueron otros discípulos. Cuando llegó, le llevaron a la casa, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos
que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces dijo: Tabita, levántate. Primero dice la Escritura que Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les la presentó viva. Esto fue notorio en todo Joppe, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Joppe, en casa de cierto Simón curtidor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del desierto. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que estaba
A esta hora yo estaba en ayunas a la hora 9. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han creído? Me fui por allí. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de un hombre incircunciso y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía de las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser limpio. Me fui de nuevo. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. He aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar,
cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bendita sea la palabra del Señor. Alabamos a Dios porque en su gracia manifiesta para todas las naciones. Hoy usted y yo somos parte de esto que comenzó allí en el momento cuando Dios tuvo que convertir a Cornelio. Ahora vamos a estar viendo que antes de convertir a Cornelio, tuvo que convertir a Pedro. O sea, primero tuvo que convencer a Pedro, y es lo que vamos a estar viendo. Esa es la idea central de todo este pasaje que he leído, que por momentos he dicho, sí. Pero vemos allí que Dios describe a través de el apóstol Pedro cómo entra la salvación también a los gentiles. Fíjese que versos anteriores al que vengo leyendo, y si lo vemos allá en el 31, vemos que había paz y la iglesia estaba creciente. La iglesia estaba en un momento de tranquilidad y creciendo, porque el que más la amenazaba y el que la perseguía se había convertido a Cristo. Entonces ahora nos cambia a otro escenario. Ahora nos dice que Pedro estaba en otro lugar y comienza a traernos el acontecimiento de Pedro entrando a un cumplimiento que Dios había visto desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a través de ese ministerio de Cornelio, Dios derrama su espíritu a gentiles, y vamos a verlo verso por verso con calma, pero tenemos allí una gran exhortación, porque muchas veces primero Dios tiene que trabajar con nuestros prejuicios, con aquellas cosas que están incorrectas en nosotros, para entonces nosotros poder ir y llevar ese mensaje. Y en el camino Dios sigue transformándonos, porque no quiere decir que ahí Dios lo deja. Luego Dios siguió trabajando con Pedro, porque todavía Pedro llevaba algunas cositas, porque él era judío y se enraizaba en la nación judía, y vimos en Gálatas cómo luego trae esos conflictos a la luz. Ahora, consideremos este ejemplo de esa actitud demasiado común que nosotros también tenemos hacia los extraños, y a la luz de eso podamos ver cómo la palabra nos edifica. Porque aún nosotros, siendo del pueblo de Dios, todavía combatimos con esas diferencias, con esos prejuicios, con eso de hacer acepción de personas. Dice la historia que Gandhi, cuando estudiaba en Inglaterra, él fue atraído por el evangelio, y que por poco se convierte al evangelio, pero fue a una iglesia y le pidió al pastor que lo iluminara y le hablara del evangelio. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando entra a la iglesia, allí se encontró con los ujieres, y los ujieres le negaron asiento. Así es que por favor, ujieres, nunca le niegue asiento a nadie. Cuando le niegan asiento, entonces Gandhi dice, pues si yo me tengo que ir de aquí, porque le dijeron, no, váyase usted a adorar con su gente. Cuando él escuchó eso, él siguió andando, se fue y no regresó. Y dice, y puso este mensaje en una de sus palabras: si los cristianos también tienen diferencias de casta, también podría seguir siendo hindú.
Si los cristianos entre ellos tienen diferencias y hacen acepción de personas, discriminan, pues mejor ciego siendo hindú. Y eso lo hemos podido ver a través de la historia. Como personas han llegado, los hemos marginado, los hemos marcado, los hemos sellado y los hemos hasta desechado. Cosa que Dios no hace, Dios no haría. Y lo vamos a ver en estos pasajes. Vamos a ir primero a los pasajes del 9:32 hasta el 42, del 32 al 42, cuando allí comenzamos a leer, lo que estamos viendo es que a Pedro se le muestra en otro escenario. Ahora dice la Escritura que Pedro viene a donde Eneas, y Eneas estaba en Lidia y en Sarón, estaba en unas regiones de Lidia y Sarón, cerca del este, a las costas, y desde allá Pedro está y se encuentra con este hombre y ocurre un gran milagro en un hombre que llevaba 8 años paralítico, y Pedro sana a Eneas. Y luego vemos del 36 al 43 que ese milagro vuelve de nuevo Pedro a ser utilizado para otro milagro, ya que en este caso con Dorcas o Lidia, esta mujer que trabajaba y confeccionaba túnicas y era muy querida porque dice que era una discípulo también y era una mujer temerosa. Y acá vemos luego en este caso la resurrección de Dorcas, y la resurrección para Dios no es un problema. En este primer punto yo lo he puesto como Jesús vence la enfermedad y la muerte. Para Jesús no es ningún problema la enfermedad ni tampoco la muerte. Vimos a Jesús en Marcos también citando cuando él resucitó a una niña, cuando le dijo Talita Cumi. Le dijo a la niña, levántate y anda. En este caso vemos a Pedro también que se pone de rodillas, ora al Señor y le dice a esta mujer, levántate, incorpórate. Y el Espíritu de Dios resucitó a esta mujer. La resurrección para Dios no es un problema. Lo vimos a través de Elías. Elías también tuvo algunos escenarios donde resucitó muertos también. Entonces, Jesús ha vencido la muerte. Jesús ha vencido a todo obstáculo porque Él es todopoderoso. En Jesús no hay limitaciones. Y estos dos milagros que ocurren comenzando este capítulo, lo que provocan son la autenticidad de Jesús y su poder, y también la autenticidad de Pedro para ser el escogido para predicar el evangelio. Recuerde que los milagros, las señales, lo que hacen es provocar en la gente que les llama la atención y les provoca a que ellos vean el poder de Dios, y de esa manera ellos tengan que temer, y en ese temor ellos puedan reconocer que solo Dios salva, que solo Dios puede sanar, que solo Dios puede resucitar a los muertos. Y esos dos primeros acontecimientos donde en ese capítulo nos trae es muestra para que las señales a través de los apóstoles sigan abriendo el camino para que muchos incrédulos vengan al evangelio. Y dice la Escritura allí que luego de haber ocurrido estos dos milagros, la gente se convertía al Señor. Una vez que Eneas fue sanado y se levantó de su cama, dice que vinieron todos los que habitaban en Lidia. Y vinieron los que estaban en Sarón, y todos comenzaron a creer en el Señor y se convertían al Señor. De igual manera, vemos en el milagro que le ocurre a Lidia cuando ella se levantó, que se resucitó, fue notorio en todo Job. Y muchos, dice ahí ese verso, creyeron en el Señor. Y aconteció que allí entonces Pedro
se quedó un tiempo, se quedó en casa de Simón el curtidor, y luego nos lleva este capítulo a otro escenario, a otro acontecimiento poderoso. Uno de los acontecimientos que da entrada a que las multitudes de toda nación, de toda tribu, de toda lengua puedan escuchar el evangelio, y es la conversión de Cornelio. Entonces, cuando vemos lo segundo que acontece en el capítulo 10, desde el verso 1 hasta el 48, yo lo llevé allí y quiero ir compartiéndoselos, lo hemos leído. Vemos allí que Dios le muestra a Pedro su interés de llevar el evangelio a todas las naciones, sin acepción de personas. Entonces, ese es mi segundo punto. Dios tiene un pueblo de todas las naciones, tribus y lenguas, sin acepción de personas. Ahora, primero, vamos a ver que en el acontecimiento, Pedro tiene que ser convencido para poder llevar su mensaje a la casa de Cornelio, que era un centurión romano, que era gentil, y para un judío, y Pedro cuando lo está narrando lo dice de esa manera: ustedes no saben, cuando entró a la casa, ustedes no saben que es algo espantoso para un judío reunirse con un romano, con un gentil, con alguien extranjero. Entonces, primero Pedro tiene esta visión de Dios, y Dios mismo tuvo que romper con sus prejuicios, tuvo que romper con su conflicto racial, tuvo que romper con aquello que lo hacía hacer acepción de personas. Entonces, delante de Dios, los judíos como los gentiles son iguales. Lo vemos en Gálatas 3:28, cuando Pablo dice, 28 y 29, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Estudiábamos en Éxodo cómo se rompió esa barrera. Lo vimos también acá en el libro de los Hechos, Dios haciendo mención. Y Dios tiene que venir a convertir a Pedro, para llevarlo entonces a la casa de Cornelio. Es lo que podemos ver desde el 10:36 hasta el 48. Y lo hizo con esa visión donde dice que mientras oraba tuvo un éxtasis, ese estado mental donde de pronto él tiene la visión y vio ese lienzo que era bajado por las 4 puntas, y allí habían cuadrúpedos, allí habían fieras, allí habían aves, todo aquello que Dios le había prohibido al pueblo judío de comer. Recuerde que Dios estableció unas leyes de salubridad, unas leyes también que era para evitar en el judío, en la nación, que se contaminaran. Entonces estos animales se consideraban animales inmundos, animales contaminados. Cuando Pedro tiene la visión que es confrontado, es Dios mismo quien 3 veces tuvo que decirle: no llames común o inmundo lo que yo he limpiado, lo que yo he santificado. Si Dios nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha limpiado, entonces nosotros no debemos de hacer prejuicios y acepción de personas. Todos somos un pueblo, y es ahí donde Pedro es confrontado. Entonces, interesante, porque allí comienza a darnos el mensaje del evangelio. Cuando Cornelio entonces lo reúne y le dice: ok, dime ahora cuál es el mensaje que tú tienes. Porque Pedro le preguntó: ¿por qué ustedes están aquí reunidos? Y dice: ¿por qué? Dios me ha dicho que hay un mensaje que traerles. Y en ese mensaje podemos ver desde los versos 3, capítulo 9, desde el 40 hasta el 48. Lo primero que en el 38 nos dice es que Dios ungió a Jesús para salvarnos del poder del diablo. Verso 38. Jesús fue ungido para libertarnos del poder del diablo.
Yo le diría que si usted al absorber este mensaje pone atención a estos versos, ahí usted tiene la forma de usted predicar el evangelio. Aquí está el fundamento del evangelio que nosotros debemos de predicar a todo el mundo, a todo el mundo. Lo primero es que Jesús fue ungido para salvar del pecado a las vidas y del poder del diablo. Lo segundo, en ese verso 39 que nos muestra, es que Jesús murió en una cruz pagando nuestros pecados. ¿Recuerda lo que Pedro también escribió en su primera epístola? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Luego lo que le dice Pedro a Cornelio y a toda esa familia que estaba allí estaba toda la casa de Cornelio, después de que Pedro fue buscado a Jope y tuvo que transitar bastante, porque cuando vemos donde Cornelio se encuentra, que es en Cesarea, si usted mira ese mapa geográfico, está en Lidia, en Jope, al este, cerca de la costa, y Cesarea queda más al norte, casi llegando a Fenicia. Entonces tuvo que ser unos cuantos días ahí en obediencia a lo que Dios le había revelado. Cuando dice que Dios envió un ángel, es ese comisionado por Dios. Los ángeles son enviados de Dios y traen mensajes de Dios. Lo peculiar es que ellos no reciben adoración. Escuchamos como cuando llega el ángel delante y Pedro llega delante también de Cornelio. Cornelio se le postró y le dijo, no, tranquilo, yo no me des adoración. Igual le dijo el ángel a Pedro cuando Pedro quedó allí espantado. Igual le pasó a Juan en la isla de Pasmos, cuando vino el ángel a darle el mensaje de Apocalipsis. Juan se tiró a adorar al ángel y le dijo, no, levántate, a mí no me adores, solo adora al Cordero, al que fue traspasado en la cruz del Calvario. Entonces, en el mensaje del evangelio, nosotros no podemos sacar del centro la cruz. Fíjese como en el verso 39, lo que nos dice ahí Pedro, hablándole el mensaje a Cornelio, Jesús murió en una cruz para pagar nuestros pecados. Ahora mira el verso 40, luego lo que le dice, resucitó al tercer día. Y ahí es donde está nuestra fe puesta. Y si no tuviéramos esa esperanza en que Él resucitó, vana sería nuestra fe. Entonces, Él resucitó y nos ordenó, verso 42, a predicar. ¿A predicar qué? La humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Fue humillado, fue traspasado, murió en una cruz, pero resucitó al tercer día y está lleno de gloria a la diestra del Padre. Y verso 43, que todo el que en Él creyere, ¿qué va a recibir? Perdón de pecados. Solo en Jesús, usted que me escucha por primera vez, le estoy hablando el fundamento del evangelio. Solo en Jesús hay perdón de pecados. No hay otra manera de recibir perdón de pecados. Escuchaba en estos días uno de estos programas radiales donde el moderador estaba hablando de toda la situación y cómo la gente se ha desbordado en hacer cosas y dar y bueno, mostrar en obras esa amabilidad, esa generosidad. Y él decía que él iba a la iglesia, pero no comulgaba hacía tiempo. Hacía mucho tiempo que no comulgaba. Y se acercó un día al padre, al sacerdote, y le dijo, padre, mire, yo estoy viniendo por ahí, pero no estoy comulgando. Hace tiempo no me confieso. Y como hace tiempo no me confieso, no me atrevo a tomar la comunión. Y el padre le dijo, no hay ningún problema. No hay problema.
ve esta semana al hospital, visita a un enfermo y ya cumpliste, ya. Dios, con eso Dios va a borrar tu pecado. Y yo lo escuchaba y le decía a mi amada, está invalidando el sacrificio de Cristo en la cruz. Está vendiendo la salvación, el perdón de pecados por las obras. No, Jesucristo pagó por el pecado de la humanidad con su cuerpo y derramando su sangre en libación para aplacar la ira de Dios y perdonar todos nuestros pecados. Y leía ahorita nuestro hermano Ramón, que podemos entrar al trono de la gracia y recibir allí de Dios, confesarnos y recibir perdón, porque no tenemos que usar un mediador, no necesitamos otro mecanismo, ni de obras, ni de una persona. Tenemos al mejor sumo sacerdote, a Jesucristo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y ya perdonó todos nuestros pecados. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios por eso? Entonces, cuando predicamos el evangelio, tenemos que mostrarle a la gente que no es por las obras. Fíjese que acontecen unos milagros y acá nos muestra personas piadosas, personas temerosas, pero no confundamos que porque ellos eran temerosos, por eso es que Dios le dio la salvación. Al contrario, Dios vio que ellos estaban tratando de alguna manera y se dio cuenta que estaban equivocados. Cornelio necesitaba escuchar el mensaje del evangelio, porque solo a través de Cristo hay salvación. Aunque él era un centurión piadoso y ayudaba y ofrendaba y hacía cosas, la salvación no es por hacer cosas. La salvación no es porque yo sea muy moralista, muy bueno. La salvación es porque Cristo se hizo carne, descendió entre nosotros, habitó con nosotros, predicó a judíos y predicó también a gentiles, murió por todos para pagar el precio por nuestras almas, porque Dios estaba airado y Dios lo resucitó porque le agradó esa muerte. Fue una muerte correcta, él vivió una vida perfecta, aplacó la ira de Dios. Entonces, al resucitarlo, ahora tenemos la convicción de que Dios estaba ya satisfecho. ¿Qué nos manda entonces ahora él a nosotros? Verso 42. Nos ordena a predicar el evangelio de la salvación en Cristo Jesús, donde todo creyente, todo el que crea, y si alguien cree es porque la palabra ser predicada, el Espíritu Santo es quien hace el milagro más grande, que es el de la regeneración, donde el Espíritu de Dios ahora nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y nos convence de que yo estoy dándole la espalda a Dios, quizás haciendo buenas cosas, quizás creyendo que en mi autojusticia puedo salvarme, o haciendo cosas que moralmente no están bien, pero no hay otra forma, solo es a través de Jesús. El que creyere en Él recibirá perdón de pecados. Eso es lo que nos muestra el verso 43 cuando estamos allí. Si usted está conmigo siguiéndome verso por verso, en ese 43 es lo que nosotros debemos de decirle a la gente cuando le predicamos el evangelio. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres para salvación. Solo en el nombre de Jesús es que hay salvación. No es Buda, no es en Mahoma, no es Krishna. No son los Wiccan. No, es en Jesús. Entonces el verso 44 luego nos dice que el nuevo creyente, una vez que el Espíritu Santo lo ha regenerado, ahora le bautiza, le llena del Espíritu Santo. Y es un acontecimiento paralelo a lo que vimos en Hechos 2.
En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo, Pedro predicando allí, se derrama sobre toda aquella multitud, es bien paralelo. Y recuerde, aquella multitud, la mayoría eran judíos, aunque habían de otras naciones, pero en ese momento era en los judíos. Ahora mire lo interesante en este verso 44. Esta multitud eran gentiles, gente que no era de la promesa del pacto del linaje de Abraham, no, eran gente pagana. ¿Cómo entramos en esa calificación usted y yo? Porque no somos judíos, a menos que no haya alguien acá que es judío de nacionalidad. Entonces ahí Dios muestra que Él no hace acepción de personas. Ahí es donde Pedro quedó atónito. Y luego vamos a ver más adelante que él tuvo que confirmarle eso a su pueblo, a los hermanos de él de raza, que hasta fueron contra él y lo cuestionaron. Entonces, el Espíritu Santo, después que una persona cree, desde ese día viene a morar en él. El Espíritu Santo ahí derramado, mostrándose con esa evidencia. Y dice que ahí hubo un fenómeno como el mismo que hubo en Hechos 2. Comenzaron a hablar también en otros lenguajes, en otros dialectos, en otras lenguas. Y qué poderoso ese derramamiento, porque ahora va al mundo gentil. Acordémonos, que veíamos los capítulos anteriores, que cuando el etíope estaba transitando allí, tuvo que recibir un mensaje también para salvación, y el etíope llevó el evangelio luego hacia África, hacia el sur. Pero ahora, al un romano convertirse, él y toda su casa, allí aconteció un gran fenómeno, porque Roma era la potencia que dominaba el mundo. Todos los caminos iban hacia Roma, ese era el lema que existía. Y de ese romano, de este hombre piadoso y que ese día conoce el evangelio, se abre la puerta a naciones, multitudes, y la gracia de Dios comienza a ser derramada sobre todas las naciones. Desde ahí, desde ese día que el ministerio de Cornelio nace. Ahora bien, fíjese en el verso 47 y 48. Y recuerde que le estoy dando, si usted quiere ponerlo así en sus notas, este es el ABC del evangelio. El evangelio es la historia y debemos de dar la mala noticia. Aquí estamos dando la buena noticia, pero añadiéndole a la mala noticia que el hombre traicionó a Dios en el principio, cambió la gloria de Dios y creyó a la creación, creyó a la serpiente. Ahora nosotros tenemos que unirle a esa mala noticia la buena noticia, y este es el ABC de la buena noticia, y se los he ido mencionando paso por paso. Verso 47, finalmente, cuando un creyente se ha arrepentido, ha recibido perdón de sus pecados, es lleno del Espíritu Santo, ahora tiene que darle la evidencia al mundo, el testimonio a sus seres queridos, al lugar donde vive, y ese testimonio es el bautismo en agua. Pedro se hizo una pregunta: ¿qué opone a que bauticemos a esta gente? ¿Dónde hay agua acá? ¿Habrá agua por aquí? Y dice que acto seguido todos fueron bautizados. Todos. Por eso cuando una persona ha nacido de nuevo, su acto principal es querer obedecer a Dios. Y en obediencia dar testimonio de la verdad. ¿Y cómo damos testimonio de la verdad? Cuando nos identificamos con Cristo en el bautismo. Sumergidos, mostrando que morimos a la vieja criatura, y saliendo de las aguas como que resucitamos a una nueva novedad de vida. Y ya las cosas que yo hacía no las hago hoy, aunque lucho todavía con los vestigios del pecado. Todavía lucho aún con que hago acepción de personas, con que hago diferencias, con que miro y pensamientos se levantan mal sobre la gente. Eso todavía es una batalla del creyente,
Pedro la tenía y Pedro había sido elegido y había visto la mano de Dios. Fíjense, no es hasta este capítulo 10, donde Dios lo tiene que confrontar con esa realidad de su corazón, que su corazón estaba marginado, estaba más enraizado en las tradiciones que en el plan, que el plan de Dios es mucho más grande que nuestro plan, mucho, mucho más grande. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos mucho más profundos que nuestros caminos. Entonces vemos ahí desde el 10:36 hasta el 48 cuál es el mensaje. Ya vimos a quién fue el mensaje, fue a Cornelio, ya lo leímos, y toda esa gente que estaba en la casa creyó al mensaje. Y a través del mensaje de la salvación, ahora son injertados a la familia de Dios. Los gentiles ahora han venido a ser injertados en la vid, en esa planta que originalmente era para los judíos. A nosotros nos injertaron desde que comenzó la predicación a los gentiles también. Ahora veamos la tercera parte, ya casi cerrando con este sermón. Es un capítulo bastante extenso y quise compartir con ustedes en esos versos el contenido, irnos allí tan así línea por línea, como que se torna esto un tanto. Ya me vieron que mientras leía hasta de momento, wow, no quiere terminar. Pero vamos entonces viendo la tercera parte, que ahora entra en el capítulo 11. Ya vimos el capítulo 10, cómo entra ahora Pedro en escena, cómo Pedro es llamado a llevar el mensaje a gente gentil. Vimos cómo Dios tuvo que trabajar para convertirlo, quitarle los prejuicios, llevar el mensaje puro. Y ahora Pedro se enfrenta a los de su propia nación. Y él les tiene que confirmar la evangelización que hizo a los gentiles. Es mi tercer punto y lo vamos a ver desde el capítulo 11 del 1 al 18. La confirmación de Pedro a la evangelización a los gentiles. Esos Hechos 1 al 18 del capítulo 11. Entonces vemos allí cómo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también vieron lo que aconteció con los gentiles y habían recibido la palabra de Dios, cuando Pedro regresa a Jerusalén, comienzan a disputar con él. ¿Quiénes disputaban con él? Los de la circuncisión. Los judíos, los que venían de la promesa, los que pensaban que la salvación solamente era para ellos, que lo que Pedro estaba haciendo era un horror, era un espanto. ¿Cómo es posible que tú te mezcles con gente que son chusma? Si alguien sus papás le dijo, no, con ese vecino no, eso es chusma. ¿Sí? O a mí nada más, ¿sí? No, ¿sí? ¿Sí? No cruces para allá, no cruces la avenida y te metas allá en ese lugar, porque no. ¿Sí? Entonces esa gente lo confrontan y le dicen, ¿cómo te atreviste, Pedro, a bajar a la casa de un romano, sabiendo que ellos son inmundos? ¿Y qué fue lo que Dios le había dicho a Pedro y lo tuvo que convencer? No llames a nadie que yo he limpiado inmundo. Aquí tenemos unas aplicaciones. Ya más adelante vamos a verlas en las aplicaciones que tenemos. Entonces, disputaba con él. ¿Por qué entraste allí? Y entonces Pedro tuvo que hacerle el recuento. Eso es lo que nos muestra acá. Comenzó a contarle sobre la visión que tuvo y cómo en esa visión el ángel de Dios le tuvo que decir 3 veces. Sí, porque de la primera, usted sabe que de la primera Pedro dijo que no, ¿verdad que sí? Le dijo, Pedro, mata y come. ¿Y qué Pedro hizo? No, ¿cómo yo voy a comer de eso? Que eso es inmundo. Oiga, qué interesante, porque nos hace un paralelismo con Jonás.
A Jonás, que era judío, lo mandan a Nínive. ¿Y qué fue lo primero que dijo Jonás? No, yo no voy para allá. Entonces la primera reacción por causa de que hay en nosotros prejuicios es que bloqueamos lo que Dios quiere hacer. Detenemos por un momento el plan de Dios, pero el plan de Dios no hay quien lo detenga. Si Él nos va a usar, nos va a usar. Amén. Entonces, igual que Jonás dijo que no, vemos a Pedro diciendo que no. Pero luego el Espíritu de Dios lo convence a través de la voz que trajo allí del mensajero. Y el mensajero, cuando trae la voz de Dios, que es su palabra, no hay corazón que se detenga. Nadie puede resistir la voz de Dios. Hasta las piedras tienen que temblar, se derriten en su presencia. Entonces Pedro tiene que comenzar a hablarles de todo lo que le aconteció, como le dijeron, levántate, mata, come, y él, saben que puso excusa, pero entonces finalmente obedeció y nos va dando allí el cierre, y quiero leerle el cierre de cómo Pedro les dije. Lo enviaron a Job, fue y estuvo en la casa de Simón el curtidor, es un tema allí interesante. Lo llevan a Cesarea y él habla las palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Fue a llevar un mensaje a Cornelio, que solo a través de ese mensaje es que somos salvos. Y ya vimos cuál era el mensaje. Para que fuera salvo Cornelio y todos los que creyeran, porque no es porque entré a tu casa y como tú eres salvo, pues todos los tuyos se van a salvar. No, los tuyos también tienen que creer, tienen que tener fe y arrepentimiento para salvación. Es una promesa que sacábamos de contexto en el otro campamento. No, yo soy salvo, yo y mi casa seremos salvos. No, cada uno de mis hijos tiene que responder al llamado de Dios. Cada uno de nuestros parientes, cada uno de nuestros vecinos, al escuchar el mensaje, y recuerde, Dios no va a dejar a nadie sin escuchar el mensaje. A todos Dios les va a confrontar, porque Él es el juez de los vivos y de los muertos. Y a todos aquellos que lo han escuchado tienen una respuesta. Los que han respondido a Jesús dan el testimonio de Jesús. Los que no han respondido a Jesús siguen viviendo sus vidas como si no fuera para Dios. Hago esa nota aclaratoria. Y cuando comenzó a hablar, dice Pedro, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, haciendo referencia a Hechos 2. Como en Hechos 2, que allí se derramó el Espíritu Santo sobre todos aquellos 120, y allí habían de todas las naciones. Entonces, dicho esto, por el Señor, cuando Él dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído, y hay una bifurcación, y Pedro lo que trae es la evidencia, es lo que les está mostrando a estos judíos que lo confrontaron, es la evidencia, y le dice: ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron, glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y ahí estamos usted y yo. Desde ese instante se comienza a propagar el Evangelio y ha llegado hasta nosotros. Hemos respondido al Señor Jesús y el Señor Jesús está trabajando con nosotros. ¿En cuántos el Señor todavía está cambiando cosas? Bendito sea su nombre. Bendito sea su paciencia y su misericordia, que no se agota, es clemente y piadoso con nuestros issues, contradicciones, con nuestros conflictos. Él todavía pacientemente transformándonos de gloria en gloria. Entonces vemos unas aplicaciones acá. Ya concluyo con lo que aparece en esa porción
de Hechos 11, 1 al 18. Pero hay unas aplicaciones para no creyentes primero. Usted que llegó acá y nunca ha nacido de nuevo, nunca había comprendido el Evangelio y le mostré parte de la buena noticia, aunque le mencioné la mala noticia. Y ahí tiene cada creyente para tener su mensaje a los no creyentes. Esto es lo que debemos de predicarle. Este es el mensaje que debemos de llevarle. Pero usted que no es creyente, que nunca ha tenido con Jesús la convicción de que es un pecador, que está perdido, que va rumbo a lo opuesto, sino que no tiene la salvación y la garantía y la seguridad de la salvación, tiene que entender que a Jesucristo le dieron muerte, colgándolo en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Y este Jesús es el que Dios ha designado como juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas y nosotros también, de que por su nombre todo el que cree en él recibirá perdón de sus pecados y será salvo. En esa verdad es que hoy usted está escuchando el Evangelio y tienes delante de ti, ahora mismo usted tiene delante de usted que me escucha, que está ahí sentado escuchando la palabra, usted tiene una respuesta para Dios. Y Dios te dice en este día, arrepiéntete y conviértete a Él para perdón de tus pecados. Arrepiéntete y conviértete para perdón de tus pecados. Y esa es la aplicación para todo aquel que esté aquí, que sea nominal y que nunca ha tenido el nuevo nacimiento, como para el que nos esté escuchando. Ahora hay unas aplicaciones para nosotros los creyentes. Primero, Jesús vence la enfermedad y la muerte. Confiemos en Él. Confiemos en Jesús. Él venció la enfermedad y venció la muerte. Para Él no es un problema el issue de la muerte. Leíamos ahorita que Pablo escatimó todas las cosas que él tenía como ganancia por basura, porque él pasó de muerte a vida. Ya no le importaba otra cosa, sino que esas otras cosas eran secundarias en su vida. Y si moría, llegó a decir, si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que vivamos o que muramos. Así es que si Dios en su soberanía tiene a bien escoger dentro de su plan lo que haya de acontecer con nosotros en esta isla, tengamos la confianza, anclados en la roca, de que Jesús venció la muerte y que ya nosotros no morimos. La muerte es el vehículo que me devuelve a casa. Por eso no tengo que temer si la tierra tiembla. Si tengo que fallecer de la manera que tenga que fallecer, sea por una enfermedad, todos vamos a morir por una enfermedad, sepa usted, todos. O si tengo que morir por un accidente. Jesús venció la enfermedad y la muerte. Confiemos en Él. Segundo, Jesús muestra hospitalidad a todos. A todos. Fíjese que a Pedro le dan hospitalidad en casa de Eneas. Le dan hospitalidad en casa de Lidia. Luego Cornelio, un gentil, le muestra hospitalidad a un judío. Si Dios nos muestra hospitalidad, imitémoslo. Imitémoslo. Sin prejuicios. Derribando barreras. Si tiene o no tiene. Si me va a poder reciprocar o no me va a poder reciprocar. Imitémoslo.